lo que un editor independiente o un editor universitario debe buscar justamente es abrir los públicos, ¿no? Buscar y llegar hacia esa gente que prácticamente no tiene un contacto directo con la literatura, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para platicar con los hacedores, con los creadores, con los personajes que conforman este amplio renglón al que llamamos cultura. Extraditados es el título de la colección que publica autores contemporáneos que escriben para noveles lectores. Con 15 títulos y contando, la serie es coordinada por el escritor, profesor y periodista, Óscar Alarcón, quien desde hace varios años convive y fomenta la literatura entre jóvenes. Estas narrativas buscan una correspondencia con jóvenes que encuentran en la literatura una nueva forma de explorar y encontrarse a sí mismos y a los otros, ha escrito el propio Óscar Alarcón. Algunos de los autores publicados han sido Isis Samaniego, Franco Félix, Aldo Rosales, Omar Delgado, Rodrigo Durana, Verónica Redondo, Adán Medellín, Samuel Segura, Isaac Gasca, Óscar de la Borbolla, Macari España, Yelitza Ruiz y Franco Félixson. Óscar Alarcón es autor, entre otros títulos, de 21-20 charlas con escritores, un libro coeditado por la Universidad Autónoma de Puebla, en donde es profesor en la preparatoria Zapata, y la editorial Nitropress, que recupera los encuentros con literatos jóvenes y de trayectoria, incluido el escritor Carlos Fuentes. Me da mucho gusto recibir a Óscar Alarcón, un animador de la lectura en esta ciudad. De inicio, Óscar, ¿qué tanto nos sugiere el título de la colección Extraditadas? Muchas gracias, Paula, por la invitación y también saludar a toda la gente de la Jornada de Oriente, que espero que esta charla, pues bueno, les resulte agradable. Y fíjate que Extraditados, justo el editor de aquel entonces de la UAP, José Luis Solazo, me hace la invitación para coordinar la colección. Y pues prácticamente lo que me pone como panorama es que ya existía la colección Asteriscos, la colección Alejandro Meneses, que además son muy, muy importantes dentro de la universidad, y la colección René Avilés Favila, que tenía poquito tiempo que había fallecido René Avilés Favila y entonces estaba como un poco desnivelada la colección. Entonces me pide José Luis que coordine yo esta colección con la intención de que sea distinta tanto de lo que hizo René como de lo que se hace en Alejandro Meneses y en Asteriscos. Que no quiere decir que sea como de facto que solamente se publiquen poblanos en las colecciones anteriores. La de René, por supuesto, a gente que no necesariamente fuera poblana, pero me parecía que tanto en Alejandro Meneses como en Asteriscos, el peso tendría que estar en los poblanos, o eso pensaba yo, ¿no? Entonces, lo que yo propongo es traer a escritores de otras partes del país a que también sean leídos en Puebla, ¿no? Por eso, como bien mencionabas, está Franco Félix de Sonora, Macari España de Guanajuato, también tenemos a Alejandro Paniagua del Estado de México. Entonces, es traer prácticamente como una extradición hacia nuestro estado a estos escritores y al mismo tiempo jugar con la edición, ¿no? Con la palabra editar y extraeditar, ¿no? Entonces, esa es, digamos que la primera intención, que no necesariamente sean exclusivos de otras partes, porque también tenemos poblanos, como ya los mencionaste, pero que la mayoría de ellos sean de otras partes del país. Ahora, estos 15 autores, ¿no? Que a la hora se han conjuntado en esta colección repartida ya en tres, digamos, en tres momentos, el último, este 2022, con una próxima presentación en lo que será la Feria Nacional del Libro de la Universidad. ¿Cómo hacer
esta selección, Oscar? Tú como editor me imagino que la tarea es difícil porque también te abren un panorama de lo que pasa en la escritura, en la literatura a nivel país. ¿Cómo encuentras tú, digamos, si tomamos a la colección Extraditados como un termómetro de lo que pasa? ¿Qué me puedes decir al respecto? Y dos, ¿cómo ha sido esta selección? Digamos, ¿qué hay en común entre los autores? Fíjate que sí, sí es muy complicado, ¿no? Ya cuando te metes a hacer un trabajo de edición, te das cuenta que hay una cantidad de escritores impresionante en el país. Eso es algo que a mí me agrada, eso me gusta demasiado, porque tenemos una oferta literaria tan vasta como los estados, ¿no? Es decir, hay cosas que realmente desconocemos, que se está haciendo en el norte del país, en el sureste, en el sur, que de pronto perdemos ese foco de atención. Entonces, lo que yo he hecho es prácticamente, voy a poner una palabra que quizás no sea la correcta, pero medir a estos autores con las clases que yo imparto, ¿no? Es decir, el trabajo de los chicos, perdón, el trabajo de los autores está probado, digamos que su literatura, con los jóvenes. Entonces, son autores que han respondido bien a las lecturas de los jóvenes de preparatoria y entonces creo que ahí van las temáticas, ¿no? La segunda pregunta justo es eso, ¿no? Va de la mano. ¿Cómo hacer la selección? Porque decir de pronto resulta muy complicado. Decir, este escritor sí queda bien para preparatoria, pero tenemos a otro escritor que queda muchísimo mejor, ¿no? Entonces creo que el trabajo de editor es muy complicado, pero creo que también se tiene que valorar nuevamente, ¿no? En el estado de Puebla, la figura de los editores. Pienso en Miraceti Jiménez, por ejemplo, una muy buena editora. También pienso en Isis Samaniego, que está con nosotros en Extraditados, pero también pienso en el trabajo que hace como editora, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo, mucha labor, porque no solamente se queda en seleccionar el texto para que los chicos lo lean, sino también en difundir la obra, ¿no? A veces, y por supuesto no es señalar a nadie, pero muchas ocasiones los escritores cumplen con su tarea de decir, yo ya escribí, ya publiqué y no me interesa si el libro se mueve o no. Entonces ahí es donde interviene el editor y también donde interviene pues el animador de la lectura, ¿no? Que me gusta mucho que digas eso, porque pues sí, básicamente soy como un profesor que se acerca al periodismo cultural, pero sí me gusta mucho hacer recomendaciones literarias. Sí, te vemos en varios, digamos, canales, en la televisión, en la radio y siempre hablando de literatura. Oye, Oscar, pero si pensamos en el libro, y lástima que no bajé porque tengo algunos de los materiales de la colección extraditados, si pensamos en el libro como este documento físico, palpable, ¿no? Que es capaz de tener todos estos atributos que ya se le han dado, pero que no compite con estas versiones, digamos, ahora que están en su versión impresa, ¿cómo cierran el ciclo, digamos, sobre todo si pensamos contemporáneamente en las ediciones virtuales, en lo que pasa, ¿no? En lo que ha pasado en los últimos tiempos, que todo se ha movido a la virtualidad? ¿Qué significa para los autores verse publicados de esta forma? Yo creo que tanto autores como lectores seguimos prefiriendo, y por supuesto me incluyo, seguimos prefiriendo el papel, ¿no? También eso es algo muy interesante porque los chicos, los jóvenes, ¿qué te puedo decir? Entre 15 y 18 años, prefieren el formato físico más que el electrónico. Es decir, cuando mucha gente hace 10 años pensaba que el libro iba a desaparecer, el libro físico, pues nos damos cuenta de que siguen surgiendo y siguen publicándose y que los formatos en físico siguen siendo los predilectos de la gente que está cercana a la literatura, de la gente que lee, y que el formato electrónico sí lo leen los chicos, pero en muchas ocasiones se le resta como seriedad, ¿no? O como decir, es decir, sí es un libro muy importante, pero si lo tengo en físico es todavía más importante, ¿no? Entonces creo que esa trascendencia que puede llegar a tener la escritura, pero al mismo tiempo la lectura, al verse reflejada en lo físico, creo que es una cuestión simbólica, ¿no? El libro como objeto continúa siendo un aparato de cultura o de generar conocimiento que el chico lo ve tangible y lo ve plasmado en las letras físicas, ¿no? Entonces creo que sigue siendo muy importante.
¿Y qué papel ha tenido la colección dentro de tu labor como editor? Ya hablabas y reflexionabas un poco digamos, de este oficio que se ha depositado solo en algunos lugares, la universidad, lo que hace el errante editor con Miracetti, la labor de Ricardo Botello, ¿no? También con educación y cultura, pero digamos que podemos identificar las propias dependencias como Secretaría de Cultura o como el Instituto Municipal. ¿Qué pasa con esta labor dentro de un mundo, sobre todo en esta reflexión donde sí hay libro electrónico, sí, pero ¿qué hace un editor, Oscar? ¿Sobre qué está la casa un editor? Fíjate, es muy interesante esta pregunta porque me hace reflexionar y recordar una entrevista que le hacía yo a Óscar López, a El Gallo, en el 2008, y me decía que pues la Secretaría de Cultura y el IMAC, pues sabemos cuáles son los esquemas que van a seguir, ¿no? Y que no se van a salir de ahí, que por supuesto es una labor muy importante, creo que es fundamental lo que ellos están realizando, pero lo que un editor independiente o un editor universitario debe buscar justamente es abrir los públicos, ¿no? Buscar y llegar hacia esa gente que prácticamente no tiene un contacto directo con la literatura, ¿no? Creo que esa sería la función, encontrar los textos adecuados para que la gente pueda acercarse a la literatura y creo que deje de lado la idea de solemnidad en la lectura, ¿no? Es decir, que libro, lector es igual a un intelectualoide, ¿no? Creo que ese tipo de esquemas ya no le vienen bien a la cultura y por supuesto que los editores tendrían que quitar esas ideas, ¿no? Yo pienso siempre como un editor referente, no solamente en el centro del país, sino a nivel nacional, en Mauricio Báez, ¿no? Que él le apostó a una colección titulada Lados B, que era maravillosa, es maravillosa, perdón, dentro de Nitro Press, donde yo también conocí a muchas escritoras y muchos escritores que prácticamente nunca había imaginado que existieran, ¿no? No solo de forma personal, sino por las temáticas tan extrañas, las realidades tan curiosas que se viven en el país, ¿no? Entonces, creo que el editor siempre tiene que estar leyendo, siempre tiene que tener una intención curiosa y sobre todo desde mi perspectiva, y esto ya es muy personal, creo que también tiene que quitarse todo tapujo y prejuicio que pueda llegar a tener para poder acercar al lector con su libro ideal, ¿no? Porque hay tantos libros como lectores ideales tenemos en el país y en el mundo. ¿Y qué tanto se ha permeado tu labor de escritor con tu labor de editor y viceversa? Pero todo también, digamos, trazado o delineado a partir del acercamiento y de tu labor como profesor de preparatoria, donde tienes acceso, digamos, a un sector específico, ¿no? Que si, por ejemplo, revisamos lo que llamamos arte y cultura en general, hay poca oferta para un sector como son los adolescentes, los jóvenes que van en esta, digamos, transición, ¿no? Hacia una etapa adulta, ¿no? Que es distinta. ¿Cómo han permeado o qué equilibrio hay entre estas dos facetas, pero sobre todo esta transversalidad que hay con el acercamiento que tú tienes hacia los jóvenes? Me gusta mucho más la cercanía que puede llegar a tener el editor con el profesor que el escritor con el profesor, ¿no? En mi caso. Me gusta mucho porque los chicos se acercan para que se les recomienden cosas y uno les amplía esos panoramas literarios de lo que te mencionaba hace un ratito, ¿no? De gente que ni siquiera sabíamos que estaba escribiendo, ¿no? De chicas y de chicos, escritores que por supuesto uno lee los textos y le parece impresionante que no hayan sido publicados o que no se les dé más reflectores, ¿no? En el caso de Verónica G. Arredondo, con Verde Fuego de Espíritus, este libro gana el premio en Aguascalientes, el premio Dolores Castro. Es un libro de poesía y ahora lo vamos a tener nosotros en edición bilingüe. Entonces, podemos nosotros observar el caso de las luciérnagas, el caso de los fantasmas y de aquello que llamamos poesía, ¿no? Cómo está mezclado en este libro, un poco azaroso porque se hacen tiradas de Lai Ching
y entonces se van construyendo estos poemas, ¿no? Ese tipo de cosas, pues prácticamente, sin que yo sea la autoridad máxima, me parece que hace falta que se le acerque a los chicos, ¿no? De preparatoria, que sientan esta plena identificación de que hay gente que está experimentando, de que hay gente que se está cuestionando por el mundo y que por supuesto eso lo lleva a la literatura, ¿no? Muchísimo más allá del trabajo del escritor que pueda llegar a tener con el anclaje con los alumnos. El escritor creo que sí trabaja muy en solitario y necesita también del editor, necesita del promotor de lectura para que esa obra que resulta muy interesante le llegue a los jóvenes, ¿no? Particularmente creo que en este trabajo es como acercar o descubrirles, ayudarles a los jóvenes a descubrir pues mundos distintos, ¿no? Fíjate que también se queda una etiqueta de pronto con literatura infantil y juvenil, aquello que ahora la gente llama LIG, ¿no? Y que yo veía a este escritor, Jairo Buitrago, colombiano, que se cuestionaba, ¿no? ¿Qué es la LIG? ¿No? Y amanecí con esa palabra en mi cabeza preguntándome qué cosa es la LIG. Y yo preferiría eso, ¿no? En Extraditados, no decir que es literatura infantil o juvenil, sino literatura para los jóvenes, ¿no? Porque no me gusta mucho a mí la etiqueta. Y lo que es más, yo no veo a Extraditados participando en una feria especializada infantil y juvenil, ¿no? Por supuesto, va a llegar, me imagino que van a estar ahí presentes los libros, pero no los veo con esa etiqueta diciendo, vamos a hacer una colección para que vaya a las ferias, ¿no? O sea, más bien, otra vez, los libros van a encontrar a sus propios lectores, sea entre los jóvenes de preparatoria o sea también entre la gente de 80 o 90 años. Oye, Oscar, qué bueno que hablaste de géneros, porque también cuéntame cómo ha sido la intención de la colección para, digamos, me imagino desde un inicio guardar un equilibrio, ¿no? Porque muchas veces la narrativa, el texto, la novela, el cuento se ven más privilegiados en cuestión a a la publicación y un poco la poesía, si vamos a una librería y hacemos el ejercicio, hay un estante de poesía contra 10 de novela y cuento. ¿Cómo ha sido el cuidado? ¿Hay un equilibrio? ¿Qué es lo que se busca con con la edición? Fíjate, curiosamente también eso tiene que ver mucho con mis clases, ¿no? Porque me daba yo cuenta que justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Cuando entramos a narrativa en la preparatoria, cuando se ve el curso de tercer año de preparatoria y vemos narrativa, había una oferta impresionante, ¿no? Y en muchas ocasiones se repetían los clásicos. Se leía a Carlos Fuentes, a Juan Rulfo, a Rosario Castellanos, pero cuando entrábamos a poesía, dábamos como un salto cuántico temporal, ¿no? Y entonces, vamos a ver a Sor Juana, ¿no? No porque esté mal leer a Sor Juana, sino que es importante leer a Sor Juana, pero parecía que de Sor Juana para el siglo XX o el siglo XXI no había nada, ¿no? Y creo que eso es muy importante, saber que nuestro país tiene una tradición en la poesía impresionante, ¿no? Y sobre todo también de mujeres que han hecho poesía muy trascendente. En el caso, por ejemplo, que tenemos nosotros de Yelitza Ruiz, que también el libro Cartografía del Tren es ganador del premio María Luisa Ocampo. Entonces, saber que la poesía es importantísima porque muchos narradores, para nutrir sus historias, se basan en la lectura de la poesía, ¿no? Y por otra parte, si nosotros decíamos, bueno, la poesía no tiene muchos libros contemporáneos que estén incluidos en los programas de preparatoria, no te cuento cómo está el teatro, ¿eh? O sea, el drama sí está pues prácticamente dado a la calle, pero también descubro que hay muchos autores, ¿no? Josué Eli Almanza es uno de ellos y además es poblano, que también tuvo unos viajes hacia el cono sur de nuestro continente y está haciendo teatro muy experimental. Entonces, saber que no solamente es una oferta en cuanto a los géneros literarios para los lectores, sino que incluso pueden llegar a ser utilizados los materiales dentro del aula, ¿no? Para otros maestros, que eso también es lo que he compartido con otros colegas de preparatorias, la preparatoria de Atlisco, la preparatoria Cabrera, la preparatoria Calderón. También hemos tenido la posibilidad de presentar los libros ahí y los maestros también se ven muy entusiasmados porque dicen, bueno, ya hasta que vamos a poder también encontrar otros referentes
en el teatro y en la poesía, ¿no? Eso también es muy, muy importante. Entender que los libros pueden ser utilizados o leídos por los jóvenes, pero también, por supuesto, por los docentes. Y qué bueno que haces mención de esto, Oscar, porque qué tan importante es leer a autores y en general a creadores contemporáneos, ¿no? Sucede muchas veces que nos casamos con los clásicos, como dices, ¿no? Y si bien la literatura, la buena literatura, la que conecta con nosotros, traspasa tiempos y es capaz de hacer que nos sintamos identificados, pese si se escribió hace 5 siglos como o 3 siglos como en el caso de Sor Juana, pero qué tan importante es leer autores vivos, contemporáneos, que están en el mismo contexto que nosotros, que son capaces de abrirnos, digamos, esa ventana y hacer esa identificación. Sí, yo creo que esto es muy, muy importante porque la lectura de los clásicos se va haciendo cada vez más pesada, ¿no? Y esto no se habla como un defecto, sino como un síntoma de los tiempos que vivimos actualmente, ¿no? Sobre todo en la pandemia, en donde los chicos en muchas ocasiones necesitaban información e información e información, pero ahora, ¿qué hacen con ella, no? Entonces, para ir guiándolos o para ir diciéndoles, creo que puedes leer este autor que es muy ligero, que es contemporáneo y que tiene las mismas preocupaciones que tú. No porque Herman Melville, por ejemplo, no haya tenido las mismas preocupaciones que alguno de los chicos y se haya lanzado al mar a buscar a Moby Dick, ¿no? Sino más bien porque esos referentes temporales, de pronto a los estudiantes les quedan muy lejos, ¿no? Ya lo sienten, pues justo eso, ¿no? Como, creo que me quieres educar, entonces, ¿sabes qué? Olvídalo, no voy a leer tu libro porque está re feo, ¿no? Entonces, más bien es como, quiero entender a alguien de mi edad o a alguien no muy alejado de mi edad para saber cómo se sentía y entender que tenía los mismos problemas que yo los tengo en este momento, ¿no? Entonces, por eso es importante leer autores contemporáneos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Elma Correa, una autora de Mexicali que acaba de ganar el premio Juan José Arreola, el número 20, y a mí me llama mucho la atención lo que ella escribe, porque cuando se los he dado a leer a los jóvenes de preparatoria, se sienten plenamente identificados, porque trata problemas de drogas, de viajes alucinantes, hay gatitos también en sus cuentos, hay problemáticas de anorexia, ¿no? Entonces, amorosos, por supuesto. Entonces, creo que eso es lo importante en los autores jóvenes, ¿no? Que ellos están sintiendo el pulso social y que ese gran pulso social está visto por nuestros jóvenes de 17, de 18 años, ¿no? Que es hacia donde yo me enfoco. Hay otros autores también, como decía yo, el mismo Jairo Buitrago, que se está enfocando sobre lo que está ocurriendo en este momento entre los niños, ¿no? Es decir, pienso en lo que acaba de ocurrir con este chico que se suicidó en Estados Unidos y que como Jairo Buitrago también se cuestionaba, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el bullying que parece ser que no se ha detenido? Y están ahí las respuestas también en los libros, acercarles estos libros a los jóvenes, a los niños, a los pequeños, y bueno, configurar todo una cosmovisión del respeto sin que se pierda, por supuesto, la intención de la literatura, que es mostrar la colectividad, ¿no? ¿Hasta dónde va la colección, Oscar? Viene la presentación de la FENALI, la Feria Nacional del Libro de la UAP. Ya tienen fecha, pero ¿hacia dónde va? ¿Crece la colección? Me gusta esta idea de publicar autores que han ganado en diversos certámenes a nivel nacional y que muchas veces, si no los publica ese certamen, ya no tienen, digamos, la suerte de ser publicados en otro lugar. ¿Hacia dónde va? Pues Extraditados. yo espero que tanto la doctora Lilia Cedillo, la rectora de la universidad, como el maestro Antonio Lucio, pues me sigan permitiendo tener esta posibilidad porque además es una confianza que me tienen y además yo me siento halagado de la enorme confianza que ellos me dieron, de darle esta continuidad para poder seguir leyendo autores y que en el 2023 tengamos otros 5 en donde retomemos, porque eso también es una autocrítica, en donde retomemos el género del teatro y retomemos también novela gráfica, ya que en 2022 no tenemos ni novela gráfica ni teatro, ¿no? Pero para 2023 espero que tengamos por lo menos 2 títulos de teatro, uno de novela gráfica,
le vayamos restando números a narrativa, ¿no? Que por supuesto también es muy importante, pero creo que ahí está, ¿no? El camino en la poesía, en la novela gráfica y en el teatro, en donde se tiene que explorar otro tipo de lenguajes, ¿no? Justo eso era lo que te decía al inicio, ¿no? El editor tiene que ser capaz de salir de su zona de confort para poder, como bien lo mencionabas tú, estar a la caza de nuevos autores y de nuevas formas de escribir teatro, ¿no? Hay unas cosas maravillosas que se hacen sobre el teatro o sobre, por ejemplo, la novela gráfica, ¿no? Pienso justo en el Wattpad, que muchos chicos están metidos para crear sus textos de novela gráfica. Entonces creo que hacia allí tiene que ir, ¿no? Hacia buscar abrir otros espacios, otros lenguajes e incluir a estos autores que están diseminados por toda la República Mexicana y que creo que sí es conveniente que en Puebla los estemos leyendo. Y de manera personal, Oscar, ¿en qué estás ahora trabajando? Estoy prácticamente haciendo dos libros al mismo tiempo de entrevistas también. Uno que me rechazó una editorial y que estoy retrabajando para ver en dónde lo puedo colocar. Y tengo un proyecto de libro de entrevistas a escritores o a poetas, mejor dicho, en lenguas originarias, ¿no? Creo que eso también es muy importante. He platicado mucho con Martín Tonalmeyot, y por supuesto, es un gran impulsor. Y creo que hay que leer no solamente en náhuatl y en totonaco en Puebla, sino hay que también leer en seri, hay que leer, por ejemplo, también en purépecha, ¿no? Entonces, ahora eso es lo que quiero hacer, ¿no? Empezar a entrevistar autores y autoras en lenguas originarias para después ver qué es lo que también se puede traer hacia Puebla y por qué no pensar en una colección también de poesía en lenguas indígenas, ¿no? ¿Y qué es lo que has encontrado en la entrevista que, digamos, te ha hecho que te detengas un poco ahí? Eh, pues, sabes, es que creo que el periodismo en este momento está pasando por un repunte y al mismo tiempo por una crisis. Creo que es fundamental, eh, ¿cómo decirlo? Pues profesionalizar nuevamente al periodismo, ¿no? Quitarle los vicios y el trasfondo económico que puede llegar a tener para dar verdades o por lo menos para dar realidades, ¿no? A nuestros lectores. Creo que la pandemia vino a darle prácticamente, pues, el último clavo que tenía desafortunadamente algunos periódicos para que entonces se pueda diversificar, ¿no? No lo digo con orgullo, ¿no? Sino por el contrario, yo creo que los periódicos deberían volver a retomar su papel fundamental justo para evitar tantas fake news, ¿no? Pero que también se haga un trabajo responsable, un trabajo serio y honesto a partir de los periódicos, ¿no? Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás y que los blogs, las páginas de internet cada vez van a cumplir una función de informar, pero también al mismo tiempo de generar una tendencia de opinión entre los espectadores, ¿no? Y creo que el periodismo, en este caso la entrevista, nos permite entablar un diálogo que pocas veces ya estamos teniendo, ¿no? Ya todo es monólogo Sí. y todo es creo en lo que he estado leyendo, ¿no? Entonces creo que la entrevista nos permite escucharnos nuevamente entre nosotros y sobre todo esto que te decía, ¿no? Poner sobre la palestra la honestidad que puede tener el otro al decir su realidad, ¿no? Entonces, por eso es que me he quedado mucho tiempo ya también en la entrevista. ¿Ya para cuándo estarán listos estos materiales? Oye, y quizá una pregunta necesaria. ¿Qué tanto hay de literatura en el periodismo, Oscar? Y sobre todo Yo creo en el género que tú practicas. en la literatura, perdón, en la entrevista no tanto, ¿eh? Yo creo que no hay tanta literatura, pero en la crónica sí. A mí me parece que en la crónica, que además es el género que en este momento se está leyendo muchísimo más, yo creo que ahí sí hay mucha literatura, ¿no? Y creo que además es necesario que exista periodismo narrativo como el que hace, pienso, o el que escribió en algún momento Fernanda Melchor, ¿no? En Aquí no es Miami. Pienso también por supuesto, en Magali Tercero, que fíjate, de manera interesante, son dos mujeres comprometidas haciendo periodismo, o el que hizo también Silvia Arbizu, estando encarcelada con las celdas rosas, estando encarcelada y trayéndonos su realidad
de lo que ella vivió con todas las chicas con las que se encontraba presa, ¿no? Entonces creo que es muy importante que la literatura pueda llenar esos huecos que el periodismo no alcanza a cubrir, ¿no? Sin Ujú. que esto quiera decir que se falsee información o que se digan mentiras, sino que existen huecos que la imaginación va llenando para poder servir de apoyo mucho al periodismo. Es. Pues yo te agradezco mucho, Oscar, y quizá también en un futuro te des a la tarea de rescatar todos estos testimonios y también salga literatura del periodismo, ¿no? Así que te agradezco mucho, Oscar. Estamos al pendiente de lo que pase con la colección de tu trabajo personal y te agradezco mucho que desde una ciudad como esta y con un sector como en el que estás bien cercano, sigas hablando de literatura, ¿no? Que siempre tiene muchas cuestiones alrededor y que es necesario despojarla para presentarla, digamos, de manera más cercana, más coloquial hacia sus lectores. Así que te agradezco mucho, Oscar, y estamos en comunicación. No, hombre, al contrario, Paula, pues agradecerte a ti y decir a toda la gente que nos está viendo el gran reconocimiento que tengo por tu trabajo, el enorme respeto, porque justo lo que mencionaba, ¿no? En este momento en el que el periodismo desafortunadamente está muy golpeado, voces como la tuya son muy importantes en esta sinfonía que debemos de tener para encontrar un rumbo y para decir, creo que es por aquí, ¿no? Sin que nos desviemos hacia las fake news. Entonces, pues todo mi reconocimiento, Paula, para ti y mi agradecimiento por esta charla. No digas eso. Muchas gracias. Hasta luego.